Siguiendo la dinámica de la mesa redonda, vamos a contar ahora con la participación del doctor Rodrigo Guilov, después de la cual tendremos una ronda de preguntas y una ronda de respuestas también, o dos. Vamos a ver cómo nos va con el manejo del tiempo. Entonces, damos ahora el uso de la palabra al doctor Rodrigo Guilov. Doctor Rodrigo, tiene usted la palabra. Hola a todos, muchas gracias. También estoy muy agradecido y para mí es un honor estar acá presente, pudiendo presentarle a ustedes algunas ideas y compartir con ustedes esta presentación a los grandes líderes de la educación médica de nuestro continente. Así que nuevamente agradecido por la invitación. Entonces, em, quiero conversar con ustedes acerca de la innovación en tecnología inmersiva en salud. Me encargaron que fuera algo más allá de la teoría, mostrarles algunas prácticas que hemos hecho. Estos son mis conflictos de intereses, no tengo ninguna asociación con ninguna compañía que me limite o relación con esta presentación. Y los objetivos de la presentación son compartir, como les decía, experiencias de innovación docente con realidad extendida, reflexionar sobre los desafíos. Yo creo que eso es lo que más quiero hacer con ustedes, mostrarles un poquito lo que ha sido esta experiencia y motivarlos a desarrollar innovaciones en medicina. Entonces quiero partir con este gran concepto que es la innovación. Finalmente es una palabra o un concepto que ha sido muy usado en el último tiempo. Para nosotros súper importante, es parte del perfil de egreso de nuestros alumnos de medicina, pero no es algo fácil. Si uno se va a escuchar TED Talks o incluso a compañías como Apple, ninguna es capaz de definir exactamente lo que es la innovación. A mí me gusta entender la innovación con esta imagen que nos enseña de que es más que una simple palabra, reúne grandes conceptos que finalmente nos van a llevar a generar una innovación. O de otra manera, la innovación es crear nuevas formas para solucionar un problema, verlo también como una oportunidad para crear una solución. Entonces, cuando uno piensa cuál es el problema con el aprendizaje de la medicina, probablemente nos vamos a remontar a la presentación que nos demostró la doctora Williams, que en el fondo sabemos que el aprendizaje en la medicina muchas veces debiese ser de forma más activa, pero generalmente se enseña de forma teórica. Y eso es un problema justamente porque, como ya lo hablamos antes en la charla, las cosas que uno aprende de forma pasiva se olvidan. Y el aprendizaje activo o de la forma activa nos va a hacer retener mucho más allá del conocimiento. Si fuéramos de forma práctica, lo más probable es que después de 2 semanas ustedes se van a acordar solo un 20% de lo que yo les muestro en esta clase. Y para nosotros esto es sumamente importante, esto más allá de nosotros como Facultad de Medicina, esto es algo transversal en nuestra universidad. El aprendizaje experiencial y la transformación digital son parte de nuestros pilares del marco de aprendizaje de la Universidad del Desarrollo. Y en nuestra malla curricular intentamos adjudicarlo en cada uno de las asignaturas que nuestros alumnos van a ver. Porque uno tiende a pensar que el aprendizaje práctico va a ir creciendo con el tiempo. O sea, cuando pase de las clases teóricas, bueno, más allá voy a tener práctica médica, voy a ir al internado y bueno, y si no va a ser en posgrado. Y la verdad es que uno tiende a pensar así, pero en realidad la vida no tiene por qué crecer de forma lineal. Y esto es una imagen que a mí me gusta mucho porque nos muestra que en todo existe una disrupción para que las cosas empiecen a crecer de forma exponencial. Y esto no es algo propio, sino que uno puede ver los inventos del mundo con la imprenta, como todo empieza a crecer exponencialmente y cosas tan triviales como el uso de Internet, o si uno quisiera cómo crecen las colonias bacterianas, también todo empieza después de cierto punto a crecer de forma exponencial. Y si uno pensara cuáles son las innovaciones en educación y salud, uno puede decir que sí, hemos innovado. Pasamos de los libros a los audiolibros, pasamos de unas clases en pizarra, hoy día podemos encontrar un webinar en YouTube, o justamente lo que estamos haciendo hoy en día. O sea, ya no tenemos que reunirnos todos en un solo lugar, sino que estamos escuchando una charla en distintos países del mundo y eso es una gran innovación. Pero ¿realmente esta es la innovación que hace una disrupción en lo que es la educación en salud? A mi gusto, no. Yo creo que todavía estamos acá, todavía no hacemos el punto de inflexión, porque ninguna de estas tecnologías resuelve lo que hablábamos antes, del aprendizaje activo, de la experiencia en el aprendizaje. Y porque muchas veces, sobre todo para los que nos dedicamos a los procedimientos, no, nos enseñamos de esta frase que es ver una, hacer una y enseñar una.
Pero el problema de esto es qué pasa si yo nunca he visto una o he hecho una y tengo que enfrentarme a ella. Y esto me remonta y quiero compartirles acá una experiencia personal. Esto pasó ya hace más de 13 años atrás. Yo era alumno de medicina de cuarto año y fuimos a un viaje familiar con mi abuela que nos había invitado. Y estábamos todos jugando un partido de vóley. Y recuerdo como si fuera ayer que una persona del otro equipo cae, empieza a gritar de dolor. Y no me costó mucho descifrarlo. Yo venía, como les decía, era alumno de cuarto año de medicina y había tenido el curso teórico de traumatología y sabía que ella tenía dolor, deformidad tipo charretera y no podía mover su hombro. Una triada clásica, una luxación, que lo más probable era una luxación anterior de hombro, y por lo tanto sabía lo que era, pero como nunca lo había visto, no sabía bien cómo era la maniobra de reducción. Me acordaba que sí tenía solo una oportunidad para reducirla, porque si no, podía hacerle más daño a ese paciente. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo desde que entré a medicina ya era el doctor de la familia y así es como me sentía en ese minuto, todos apuntándome, oye, pero bueno, haz algo, tú eres acá el que tiene que resolver esto. Lo intenté, lamentablemente para mí y para la paciente no pude resolverlo, pero sí tuve la fortuna que llegó el equipo de rescate rápidamente, se llevó a la paciente y a mí me llegó esta carta que todavía conservo y ustedes podrán leer esa letra grande. Bueno, muchas gracias, pero yo me quedé con el gracias por intentarlo. Cuando uno estudia medicina, uno no quiere intentar hacer las cosas bien. Uno quiere hacer las cosas bien y quiere sentirse no solo de tener el conocimiento teórico, sino que también el conocimiento práctico para poder resolver algo tan trivial como una luxación de hombro. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos un simposio de medicina deportiva? Eso lo hicimos a fin de año y por supuesto que la charla magistral, lesiones al borde de la cancha. Esto fue un gran éxito. Vinieron alumnos de distintas partes de Chile a este simposio. Les digo, fue un 300 asistentes. Y cuando me pongo a reflexionar después del simposio, bueno, ¿puedo reducir un hombro? Por supuesto que la respuesta era que no. Entonces, ahí me di cuenta que el sistema educacional, sobre todo en salud, tenía una gran problemática. Pero de nuevo, innovar es ver un problema y tratar de buscar una solución. Para mí esta solución llegó años después, lo que nos contaba Ari sobre esta tecnología, la realidad extendida, en este caso, realidad virtual. Ustedes se podrán preguntar, ¿se siente real? Bueno, acá les dejo alguna experiencia a mis colegas traumatólogos en nuestro laboratorio de realidad extendida. Ustedes podrán verlo acá haciendo distintos escenarios, algunos jugando, otros tirándose en un precipicio. Y este de acá soy yo, la primera vez que probé la realidad virtual. Y la verdad, la sonrisa que tenía no me la sacaba nadie, y no solamente por lo bien que podía sentirme inmerso en este mundo, sino que ahí descubrí y dije, bueno, esta es la oportunidad que tengo para darle una solución a esta problemática que alguna vez sufrí. Porque me gusta mucho esta frase de Matrix: si lo real es lo que sentimos, olemos, probamos y vemos, entonces la realidad es simplemente la forma como nuestro cerebro interpreta las señales eléctricas. Y así fue como le conté esto a nuestra decana, a la doctora Castillo, y le dije, bueno, ¿podremos nosotros enseñar a reducir un hombro a través de esta tecnología? Y me dice, no lo sé, pero acabamos de inaugurar un centro que se llama Ralitec. ¿Por qué no te reúnes con ellos y probamos y hacemos cosas? Así fue que formamos un equipo multidisciplinario con distintos colegas, tanto diseñadores instruccionales, desarrolladores, diseñadores en tecnología, arquitectos. Estudiamos sobre estas tecnologías y tuvimos que tomar ciertas decisiones. Yo decía, bueno, ¿por qué no imitamos, adaptamos? Y la verdad es que no había nada en el mercado que pudiese enseñar a alguien a través de realidad virtual. Esto fue hace 4 años atrás, a reducir un hombro luxado, así que decidimos crearlo. Y así fue que nos reunimos y esto que parece algo tranquilo, la verdad es que, y esto es parte de lo que quiero dejarle a ustedes también la reflexión, fue una real montaña rusa. No fue algo, ya diseñemos algo, pero porque este fue nuestro primer modelo de hombro luxado. Ustedes que saben de anatomía podrán ver que este húmero está completamente rotado. Y así fuimos trabajando y tratando de enseñar.
nosotros enseñamos anatomía, ellos nos enseñaban sobre vectores, teníamos que calcular la fuerza, la gravedad con la que iba a colgar este hombro dentro de su cavidad. Hicimos pruebas después de los pilotos, le enseñamos a distintos profesionales para tener distintas mejoras. Y quiero ver, ¿esto se escucha ahí lo que suena? Bueno, esto es la forma como nosotros hoy día estamos enseñando a reducir un hombro. Primero, le enseñamos cómo está el hombro luxado en la glena, después lo llevamos a nuestro laboratorio de realidad extendida y después les damos la posibilidad a ellos de sumergirse en esta experiencia de lo que implica reducir un hombro, de que entiendan la maniobra, de que puedan ver cómo el húmero que está luxado hacia anterior, si uno tracciona, genera una rotación externa y una leve abducción puede volver a su cavidad. Y eso es la forma como hoy día estamos enseñando a reducir un hombro con realidad extendida. Como lo que no se mide, no se sabe, nosotros empezamos a medir, hicimos un estudio piloto primero con 36 voluntarios de los alumnos del curso teórico de traumatología, los dividimos a aquellos que solamente se quedaron con la clase teórica y otros que pasaron por este simulador de realidad virtual. Hicimos una simulación tipo OSCE para ver la maniobra de reducción de hombro y aquellos que pasaron con realidad virtual tuvieron mejores puntajes en las maniobras. Cuando vemos la satisfacción de los alumnos, podemos observar a través de escalas de medición que fueron validadas por un comité de expertos y con un alfa de Cronbach de más de 90, con escala Likert y también NPS, que la satisfacción fue muy, muy alta. Hubo un NPS de 91 para una forma entretenida de aprender y como algo recomendable para el estudio de la medicina en alrededor de 190 respuestas. Después, cuando vamos a la confianza para reducir un hombro, hicimos también un nuevo estudio con 90 alumnos en 3 sesiones. Solo 28, y que esto quiero dejarlo claro, lograron completar las 3 sesiones, por lo tanto, esto es importante reconocerlo cuando uno hace un estudio, pero de los, no, de los 28 estudios que hicieron las 3 sesiones, esto es lo que encontramos. El 88% de ellos no se sentían confiados para hacer una maniobra de reducción solamente con un estudio. Y con la inducción y después con el programa completo podemos fijarnos que casi el 80% de los alumnos se sentían confiados para hacer la maniobra de reducción de hombro. Y para asistir, para ser ayudante, solo 50% se sentía confiado para asistirme a mí, por ejemplo, un experto en hacer la maniobra. Y completando 3 sesiones, 100% de ellos se sentían confiados para por lo menos asistir o ser ayudante de este procedimiento. Estamos hablando de alumnos de cuarto año de medicina que todavía no habían tenido pasadas prácticas por el hospital. Y esto es una de las cosas que a mí más me gusta, las palabras de los alumnos. Y no les voy a leer el WhatsApp completo, pero esto es un alumno nuestro que nos manda con detalle, él es bombero, y nos cuenta cómo él en una de sus rescates iba con un técnico paramédico que se encuentra con un paciente que tenía una luxación de hombro y el técnico paramédico no sabía hacer la maniobra. Y este alumno que había hecho nuestro programa de simulación, intenta, él sabía que tenía un solo intento y lo logra de forma satisfactoria. Justamente es eso lo que estábamos buscando, que nuestros alumnos no tuvieran esta carta de gracias por intentarlo, sino que todos nuestros alumnos lleguen a tener una carta de simplemente un gracias por hacer las cosas bien. ¿Qué se nos viene? Bueno, ya hemos evaluado la usabilidad. ¿Cuántas sesiones son las necesarias? Que como ya les venía, 3 sesiones pareciera ser que es algo útil. Y, por supuesto, medir el aprendizaje a largo plazo. Y, ¿por qué no?, hacer otro tipo de maniobras de reducción para enseñar a todos nuestros alumnos otro tipo de reducciones de clásica. Ahora, ¿qué otras experiencias hemos tenido con esta tecnología? Para no dejar esto solo acá, quiero compartirles otras experiencias de simulación, porque esto de ver una, hacer una y enseñar una no se queda solamente en luxación de hombros, sino que viene para procedimientos quirúrgicos. Y los tiempos han cambiado y eso todos lo sabemos. Hoy día existe, y yo creo que es algo que está bien, todo el tema médico legal,
Porque cuando uno mete los principios bioéticos de justicia, ¿por qué va a ser justo que practiquemos nuestros primeros procedimientos con personas reales? Si hoy día ya existen simuladores. Pero eso, por supuesto, que nos lleva a que muchos alumnos hoy día se sientan así, que tienen menos oportunidades quirúrgicas. Y esto que parece una trivia o algo trivial, la verdad es que así, no solamente en Chile, sino que también en Estados Unidos, podemos ver este estudio que a 5 años, ¿cuántos alumnos de posgrado de cirugía se sienten eh, más que se sienten preparados? Esto fue unas evaluaciones concisas por sus propios expertos. ¿Cuántos estaban preparados para hacer una maniobra, o sea, para hacer perdón, para hacer cirugías por su propia cuenta? Solo el 77% eran preparados. Y si uno esto lo lleva a Chile, que las becas son quirúrgicas de 3 años, solo 3 de cada 10 estarían listos y preparados para hacer cirugías de forma independiente. Y eso es un problema porque el camino a la expertise requiere una maestría. Entonces, ¿cómo yo me preparo? Bueno, si no puedo operar más pacientes porque no hay chance, porque los tiempos han cambiado, puedo operar más cadáveres. Pero los cadáveres también tienen su limitación. No sé si ustedes saben, pero en Chile nos vimos muy afectados por una noticia en donde se acusó de que las empresas privadas estaban lucrando con cursos cadavéricos y se nos redujo muy, muy importante el número de cadáveres que los que podíamos hacer simulación. Y los cadáveres también están en desuso en términos de oferta y demanda también en Estados Unidos. Esto es algo que viene a la baja, la cantidad de cadáveres. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, la curva de aprendizaje nos va a ayudar a mejorar. ¿Pero por qué? Si la simulación ya existe y los pilotos ya lo hacen hace mucho tiempo, y esto es como estamos entrenando, y esto ya existe para por lo menos nosotros en traumatología, esta es la forma de hacer simulación con realidad extendida. Y esto afortunadamente ha mostrado buenos resultados. Estos no son estudios propios, sino que estudios de otros colegas, donde han mostrado mejoras en la forma de performance en tareas motoras. Y este es un estudio de costo-efectividad del doctor Lori, en donde se muestra que la realidad virtual mejora a la práctica tradicional con menores costos asociados. Y este es un estudio muy bonito, de los pocos estudios que hay, por eso lo quiero mostrar, donde podemos ver acá a mano izquierda de la pantalla cómo se nos activa el cerebro viendo una clase o viendo a alguien operar, por ejemplo. Y acá es cómo se activa el cerebro haciendo algo. Y miren cómo se activa siendo realidad extendida o realidad inmersiva. Es casi igual o incluso más que operando. ¿Y por qué? Porque en la realidad virtual nos podemos equivocar y eso nos ayuda y nos potencia aún más. Nosotros hace un par de años atrás, nuestros residentes se ganaron una trivia en un congreso y pudieron ganarse un año de licencia este software de Precision OS. Y como dijo un gran innovador, la innovación es la habilidad de ver la oportunidad, o sea, el cambio como una oportunidad. Y este software, para mí, como gestor de innovación, fue una gran oportunidad. Este es un software que permite equivocarse, que permite a los alumnos ver lo que están haciendo, tomar radioscopías, ver cuál es el punto de entrada de un clavo endomedular y trabajar en conjunto. Imagínense que hoy día podríamos estar hablando de cómo colocar una prótesis de rodilla con alumnos de Estados Unidos, de Canadá, de México o de todos nuestros países de Latinoamérica que estamos presentes hoy día. Esto lo metimos dentro de nuestro programa y hoy día, así es como hoy día nuestros alumnos están practicando. Por ejemplo, una cirugía de ligamento cruzado anterior, esto es un estudio que enviamos a publicación en uno de los journals más importantes de traumatología. Los resultados de satisfacción en cuanto a ellos, cómo valoran el conocimiento sobre cómo se debe operar, en cómo comprender la forma de realizar una reconstrucción y la sensación inmersiva es muy, muy positiva. Y también que practicaría nuevamente, y algo que parece trivial, pero no es menor, la forma entretenida de aprender. Además, también la seguridad para ser ayudante mejoró en todos los residentes independientes del año. Y algo acá que es muy importante también, que la seguridad para sentirse como cirujano fue mejorando en los de tercer año de residente
Y en algunos residentes del primer año fue disminuyendo, lo cual es muy bueno porque los hace eh, eh, aterrizar en dónde están, que este es el Dunning-Kruger effect, de que en el fondo ellos se sienten muy preparados cuando están entrando y me parece bien someterse a esta tecnología y que vean que esto no es tan fácil, porque nadie les va a soltar el artroscopio en los primeros meses de cirugía, pero sí podemos ver. Ahora quiero reflexionar en lo último que me queda de presentación, porque no todo lo que brilla es oro, también existen cosas, ya hablamos sobre el dinero, la doctora Previa lo explicó muy bien, pero la tecnología baja, o sea, a medida que la tecnología avanza, los precios bajan. Hoy día un lente de realidad virtual puede costar lo mismo que un atlas de anatomía. A mí en lo personal también me tocó que el NPS fue bajando con el tiempo porque ya había pasado este hype curve donde los alumnos sienten que todo esto es sensacional. Nos sentamos con ellos, vimos que habían problemas y esto es lo que sí les recomiendo a todos ustedes. Como decía la doctora Williams al principio, la mejor forma es tener feedback de los usuarios. Y es por eso que tenemos que ver. Ellos alegaban que no tenían tiempo protegido, que había un número limitado de procedimientos, que se caía el internet. Y bueno, fuimos mejorando esto. Hoy día tenemos tiempos protegidos, adquisición de más software, adquisición de más productos. Y por otro lado, les dejamos arrendar los dispositivos. Así como ellos arrendaban antes en pregrado un texto de medicina, hoy día arriendan los lentes de realidad virtual, se los llevan a su casa y estamos mejorando constantemente. Hoy día lo que queremos es tener, así como les mostré el laboratorio de realidad extendida en la universidad, hoy día lo queremos tener en nuestra clínica. Estamos centrándonos mayoritariamente, hemos aprendido en los residentes de primer año y donde acá podemos ver de que incluso ellos por su cuenta propia trabajan los fines de semana con estos dispositivos para ir mejorando y hemos ido haciendo un calendario por rotaciones con ayuda de las personas que lideran este software a nivel mundial. Nos ha ayudado también a hacer esto, que es como todo esto ha ayudado a ir mejorando la forma en cómo vamos haciendo docencia. Hoy día la realidad virtual es una herramienta más de simulación y que nos ayuda a ver si es que el alumno está preparado. Yo lo que sí quisiera dejar como mensaje, la realidad virtual no es que solamente puede ayudar a mejorar las tareas motoras, porque no es lo mismo que agarrar el bisturito, allá le falta, pero sí ayuda a aprenderte los pasos quirúrgicos. Y en esto estamos mejorando porque nos ayuda a cambiar este diseño por competencia, donde a lo mejor no vamos a poder hacer todos los procedimientos, pero sí podemos alguno de ellos simularlo. Y en ese sentido, algo que es un desafío, nosotros somos parte de la International Society for Orthopedic Centers, es que necesitamos formas de medir de forma práctica. Yo no sé ustedes, pero nosotros muchas veces medimos el conocimiento de nuestros residentes y ver si es que van a pasar de año en residentes de cirugía o de traumatología a través de exámenes orales. Pero eso no tiene ningún sentido. Nosotros queremos que ellos, tenemos que ver la forma de medirlos de forma práctica. Pero lo difícil, ahí es donde la ética la cuestionamos, de si podemos medirlo con pacientes reales. Bueno, al parecer la simulación con realidad virtual podría ser una forma más. Y acá estamos con uno de nuestros residentes viendo cómo hace una artroscopía o cómo hace una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y yo le pido que me muestre dónde está el footprint y dónde va a ser el túnel y por qué en esa zona. Y es una forma más de evaluar, ya no solamente de forma teórica, sino más bien habiendo algo más práctico. Con esto fuimos ganando mejor NPS, pero no hay que olvidarse, esto no es lo mismo. Pero en la tecnología yo creo y soy un ferviente creyente porque las empresas están invirtiendo, y no solamente las empresas de tecnología, sino también las de insumos médicos. Y yo creo que esto se genera un win-win escenario en donde todos ganan. Ganan las empresas de insumos médicos porque los alumnos van a aprender sus insumos previamente, ganan las empresas de tecnologías porque compramos sus dispositivos y ganan los alumnos y los pacientes porque aprenden mejor. Y ya están saliendo guantes de realidad inmersiva para hacer esto de forma áptica y que sea aún mejor. Para ir cerrando, ¿qué es lo que viene? Bueno, tenemos distintos proyectos. Como les decía, la realidad extendida se sitúa dentro de la simulación. No es que vamos a tener módulos de realidad extendida, y eso quiero dejarlo muy claro. Podemos partir con realidad extendida para aprender los pasos quirúrgicos y después ir a un simulador tradicional. Podemos complementar un simulador tradicional con realidad virtual y finalmente a un cadavérico que es algo más caro y que está menos disponible.
Y por supuesto que en términos de educación tenemos que ser capaces de mirar el impacto a largo plazo. Yo te diría que eso es algo súper importante. Si antes de partir miran cómo están actualmente para que después puedan comparar. Nosotros hemos logrado convenios con instituciones internacionales y esto lo pongo solamente para ver que podemos hacer cosas en conjunto, así como nosotros hoy día estamos trabajando con Stanford University para este software que ellos crearon. Nosotros también podemos otorgar el de luxación de hombro. Hoy día estamos trabajando con urgencia para hacer casos de simulación con realidad extendida con estos devices y hay más, por supuesto. Existen otras tecnologías que podemos hacer un neurólogo de mucha experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque uno pudiera decir, es que las tecnologías son solamente para la gente más joven. No, todos nosotros podemos embarcarnos en este rumbo. El doctor Jope lleva haciendo el curso de neurología casi por 20 años en nuestra facultad. Me dice, oye, ¿cómo podemos ver la aplicación de conocimiento en mis clases teóricas? Bueno, hagamos una entrevista de cefalea. Y acá los alumnos, y esto es algo muy, muy bonito, porque los alumnos fueron al laboratorio, le hicimos una entrevista, ellos fueron, aprendieron la entrevista de cefalea y después ellos mismos crearon prompts en inteligencia artificial, lo metieron a los avatars para que sus compañeros pudieran entrenar con los casos que ellos habían creado, logrando una metodología muy, muy interesante de aprendizaje. Entonces, bueno, uno puede pensar en entrevista en neurología, bueno, ¿por qué no de pediatría? ¿Por qué no odontología, geriatría? Y así generamos un círculo virtuoso de ya muchas experiencias de entrevista. Y para ir cerrando, los mensajes para llevar de esta charla, lo primero que quiero decirle es que a mi parecer, y espero haberlos convencido, de que yo creo que la realidad inmersiva y la realidad extendida es lo que sí está generando este quiebre en la curva para crecer de forma exponencial en la educación en salud. Y quiero también decirles que la innovación no es algo, no es una idea solamente, es un proceso. La innovación es un proceso que requiere tener un mindset de aprendizaje y de mejora continua. Un equipo de trabajo que esté en la cima de esto y que quiera trabajar, porque la innovación es un outcome final de todo este trabajo continuo. Y cuando uno hace esta charla, uno se empieza a dar cuenta que la respuesta siempre estuvo atrás, y bien atrás. En este escenario atrás estaba esa foto, y tenía toda la razón. Si uno quiere resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Yo no iba a aprender a reducir un hombro luxado, ni iba a poder enseñar a reducir un hombro luxado con más charlas teóricas. La única forma de hacerlo era con experiencias activas. Así que quiero agradecerle a ustedes por su atención y también a todo el equipo que me ha acompañado para hacer esto hoy día una realidad. Así que muchas gracias por su atención. Darte las gracias, doctor Rodrigo, por su excelente presentación. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas. Y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a dar primero la palabra a tres participantes, líderes participantes en el curso, para que planteen sus comentarios o preguntas. Después de estas daremos la palabra a nuestros presentadores para que hagan a su vez su ronda de comentarios o respuestas. Y así veremos si armamos una segunda ronda. A ver, tenemos dos, cuatro, cinco. Sí, me parece bien, vamos a hacer una primera ronda de cinco participaciones. En el orden en que han levantado la mano: Gordon, Laura, Iris, Mauro y Roberto. Te repito, hacen los cinco a continuación sus preguntas y después hacemos la ronda de respuestas. Eh, Empezamos con Gordon. Gracias, doctor. Buenos días a los dos ponentes. Muchas felicidades. Me gustó mucho sus pláticas. Dentro de mi trabajo como docente también trabajo en simulación, entonces creo mucho en el uso de simulación aplicado a medicina y no tenemos mucha experiencia con realidad virtual, pero sí creo que es el futuro. Me preguntaba para la doctora Ari, me llamó mucho la atención cuando usted menciona
que los alumnos cuando estaban hablando del trasplante de córnea y lesiones así, que identifican más fácil la lesión en un escenario de una realidad aumentada en comparación de cuando lo hacen así, digamos, en vivo. Mi pregunta sería, porque muchas veces este tipo de, digamos, de software, de presentaciones, te dan una imagen como muy característica, muy clara. No sé si ustedes tengan evidencia de cómo se compara esto allá en la vida real, que a veces la imagen no es tal cual nos la muestran o nos lo describen. Entonces, no sé si tienen alguna experiencia con eso, al compararlo con la vida real. Gracias. A Sí, usted, de hecho, Mauro. Ah, pues, doctora, vamos después, ¿verdad? sí, por favor, gracias. Laura, Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias y feliz año para todos. Eh, yo tengo como muchas preguntas. Definitivamente creo que es muy importante la simulación. Nosotros hemos trabajado en Colombia con simulación y creo que ha funcionado mucho y siento que la realidad virtual ayuda a complementar. Yo tengo varias preguntas y es la realidad. Siento que tiene una dificultad en términos manuales porque de alguna manera cuando el estudiante está con el simulador, hace, pone, siento que de pronto el ejercicio sería más un ejercicio de complementación de escenarios o lo veo que es muy útil, por ejemplo, para un posgrado que utilizan, por ejemplo, cirugía laparoscópica o este otro tipo de procedimientos, pero para un estudiante de pregrado, ¿cómo podría potenciarse más el ejercicio? Y la segunda, ¿cómo hacen para construir los escenarios? O sea, ¿cómo hacen para poder generar ese trabajo colaborativo? Porque siento que al igual que los simuladores, de pronto se construye un escenario específico y ese ejercicio de la diversidad, de poder hacer el cambio, de poder hacer como la transformación, ¿cómo lo han logrado para que los escenarios nos permitan diferentes momentos o diferentes ejercicios? Sé que el doctor Rodrigo al final nos estaba contando una experiencia. No sé si pudiéramos ampliarlo un poquito más del tema, por ejemplo, que los mismos estudiantes ayuden a ir haciendo esa experiencia de ayudar a construir prompts para los compañeros. No sé si nos puedan como ampliar un poquito más. No, creo que esto se da para muchas cosas, doctor Pedro. Gracias. a usted, Laura. Iris, Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida un poco más hacia la evaluación y me gustaría saber respecto a su experiencia, cuáles son los instrumentos de evaluación pues que han utilizado capaces de medir más el aprendizaje profundo y significativo y que a lo mejor no pueda caer en esto, en este tema de solo evaluar lo que recuerdan los alumnos al ver un entorno inmersivo. ¿Cuál ha sido su experiencia en el contexto de evaluación del aprendizaje significativo en ellos? Y que nos compartan su experiencia sería muy, muy positivo para nosotros. Gracias. a usted, Iris, gracias. Mauro, Sí, buenos días, estimados colegas. Yo quería hacer una pregunta concreta a nuestros dos ponentes. Eh, en el caso nuestro, estamos dirigiendo una escuela de medicina bastante joven, recién va a cumplir 12 años. Está ubicada en la frontera peruano-ecuatoriana, en Tumbes. Eh, Tenemos ya un ambiente físico para un laboratorio de simulación. Estamos a puertas de comprar equipos o simuladores, pero eh, obviamente una lista básica o elemental que pueda servir para nuestras escuelas, no solo de medicina, sino también enfermería, obstetricia. Pero la pregunta puntual es, doctores, ¿cómo puedo estructurar yo un plan para poder capacitar, ¿no? Porque en el plantel docente, pues yo tengo internistas, tengo cirujanos, tengo pediatras, traumatólogo. ¿Qué plan podría yo elaborar, ¿no? De tal manera que pueda seguir una secuencia, un orden, ¿no? Unos pasos que nos permitan a futuro tener éxito en esto que yo veo que ustedes ya lo han logrado largamente en vuestros países. Muchas gracias. gracias, Mauro. Finalmente, la intervención de Roberto. Sí, buenos días nuevamente y felicitarlos por las lindas exposiciones que nos han mostrado los doctores y la doctora. Eh, la falta de presupuesto muchas veces en las universidades nacionales, como es en la cual laboro,
es fundamental, ¿no? Escuché decir a la doctora que han implementado, junto con estos simuladores de baja fidelidad, han implementado un sistema de realidad virtual que potencia estos procesos de simuladores de baja fidelidad. Quería que me explique un poco cómo lo han hecho y en qué casos los han realizado, ¿no? Y la otra que siempre discutimos en la facultad es la formación de equipos de simulación, ¿no? Creo que hasta ahora nuestros directivos no entienden que se tienen que formar equipos de simulación, pero la idea, creo que hay que cambiar un poco de chip, es que todos los docentes hagan simulación y eso creo que es un poco difícil, ¿no? Quería que nos comente un poco de cómo ha formado estos equipos y cuál es la experiencia que tienen, ¿no? Ahí en Chile, que nos hablaba el doctor de esto. Y el uso de los avatar para ver casos clínicos a partir de la experiencia de la realidad virtual me pareció muy interesante esto, el comentario que nos hizo el doctor. Muchas gracias. A usted, Roberto. Bien, vamos a dar ahora la palabra a nuestros distinguidos invitados. Empezaremos con la doctora Ariana. Pues bueno, está bien complicado, 5 preguntas, ¿eh? Traté como de ir apuntando las preguntas para que no se me olvidaran y justo ahorita se me olvidó la primera pregunta y ya iba a contestar, pero se me olvidó. Puse atención en la gran mayoría de las preguntas, pero voy a tratar de ir como en el orden. Eh, la implementación y la profesionalización docente en simulación. No es un camino tan fácil porque hay que romper muchas barreras, evidentemente, primero de que la autoridad esté convencida que las nuevas tecnologías, le llamamos nuevas tecnologías, pero como bien saben ustedes, esto no es nuevo, ¿no? Pero para muchas personas es nuevo. Entonces, la implementación no solamente en el sector salud, en donde tengo experiencia, sino en las universidades, es un proceso un poquito largo, doctor, porque decir nada más como instructor en simulación, que es un curso que no nos hemos puesto de acuerdo en simulación, la duración correcta de este tipo de capacitaciones de 40 horas, cada país la hace como literal, como quiere. Hay diplomados, maestrías, lo que ustedes quieran, pero no nos hemos puesto de acuerdo cuántas horas debe de cumplir un docente para poderle decir instructor en simulación de forma inicial. Entonces, la gran mayoría en el consenso que tenemos a nivel internacional son 40 horas. Pero en esas 40 horas, doctor, lo que tratamos de hacer es llevarte y de que conozcas toda la metodología, pero dentro de esa metodología no incluimos estas tecnologías del metaverso, ¿no? Entonces, esa es otra capacitación, porque no solamente implica conocer cómo la vamos a adaptar a nuestros programas, sino también implica cómo la vamos a desarrollar. Recuerden que nosotros como médicos sabemos en qué momento la vamos a implementar, cómo, para qué. Pero viene un grupo detrás de nosotros de ingenieros biomédicos, de ingenieros en sistemas, quienes se encargan del desarrollo de los programas. Los ingenieros biomédicos para nosotros son de suma importancia y son indispensables para la selección y para también la modificación de programas. Como ustedes vieron en las presentaciones que ambos dimos, todo eso es un desarrollo, ¿no? Y por eso siempre en las charlas les comento qué tipo de plática quieres, en donde yo te enseñe al desarrollo, cómo se hace desde cero o a cómo lo vas a implementar en tu aula, o bien cómo vas a gestionar para que te puedan dar el recurso y puedas utilizar estos lentes de realidad virtual. Entonces, las capacitaciones son diferentes. Para capacitarnos en realidad virtual, sí hay que tener un equipo importante, que son los ingenieros, porque ellos te van enseñando las plataformas. Ya actualmente, dependiendo los lentes que tú tengas, hay plataformas donde los programas son completamente gratis, en donde hay que desarrollar. Hay plataformas que te cobran para poder desarrollar los programas desde cero. O bien, si con tus simuladores que tienes de baja fidelidad, que prácticamente ya los ibas a tirar literal, porque es lo que yo he hecho en muchas ocasiones, que ya los iban a tirar y que nosotros le vemos una oportunidad al uso de esos equipos. Y entonces hay algo que se le llama realidad aumentada, ¿no? Que con esos equipos tú le incrementas información a esos equipos y entonces realizas otra actividad. Entonces es importante también no confundirnos y saber qué es lo que queremos lograr,
cómo queremos nosotros implementar los programas. Con esto voy a cerrar. En el 2018 me dan una sala de realidad multiusuario con 12 asientos y que la sala de realidad virtual en México costaba 5 millones. Esa sala de realidad virtual jamás la habían ocupado. Entonces, aquí empezaron el proceso de forma incorrecta. Primero compran el equipo, compran la tecnología, no sabían utilizarla, nadie sabía para qué la iban a ocupar. Y entonces imagínense desde dónde empezamos. No saber para qué queremos, pero ya gastamos en una tecnología y ahora hay que utilizarla porque ya tenemos encima a las autoridades diciéndonos en qué nos gastamos el presupuesto. Entonces, primero hay que saber en qué la vamos a utilizar, en dónde vamos a ver el impacto de esa tecnología y quiénes se van a encargar de esa parte tecnológica. Porque recuerden que los médicos no es que sepamos todo en los centros de simulación. Nos hemos dado cuenta que para un correcto funcionamiento de un centro de simulación necesitamos a un grupo de personas expertas en diferentes áreas para que ese centro dé lo que tiene que dar de forma correcta, ¿no? Y esos equipos, al ser caros, pues evidentemente, y al ser una parte más técnica, necesitan ingeniería detrás de ellos. Entonces, ese es el primer consejo que yo les doy. Antes que nada, primero saber para qué quiero tener al grupo capacitado que se va a encargar de esa tecnología o de esos equipos de simulación antes de que nosotros lo coloquemos en una universidad, en un hospital, porque entonces el proceso se vuelve un poquito más complejo. Y la capacitación en simulación, en realidad virtual, en lo que ustedes quieran, es el punto crucial para que todo pueda tener un adecuado resultado. Listo, doctor. Muchísimas gracias, doctora Ariana. Doctor Rodrigo, ¿me escuchamos? Em, bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Voy a colgarme de lo último que decía Ari. Yo creo que, y va de la mano con lo que preguntó Iris, que tiene que ver con la evaluación, con ver este aprendizaje profundo y significativo. Eh, yo tengo un lema un poco como gestor de innovación docente de la facultad. Eh, Hay que innovar con un propósito. No podemos innovar por innovar. Y por eso esa diapositiva final que les decía es sumamente importante de este proceso, de este trabajo. El innovar requiere saber dónde está el problema y atreverte a reflexionar sobre los problemas, asumir de que tienes problemas en tu forma de enseñar. Y requiere ese proceso reflexivo de mejora continua. El que no se está preguntando cómo lo puedo hacer mejor, es difícil que logre innovar. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿para qué voy a ocupar esta tecnología? ¿Para qué voy a invertir? Tiene que tener un propósito. Y en ese sentido es ver, yo ya sé que esto sirve. Ahora la pregunta es, ¿sirve para qué? Quiero que mis alumnos, como me preguntó el doctor Jope, y acá voy a ir un poco a la pregunta de Laura de esto, o sea, de los prompts y esto de los alumnos, si puedo contar un poquito más en detalle. Ese profesor llega hacia mí con la intención de saber de si sus alumnos son capaces de hacer una anamnesis efectiva antes de llegar al hospital. Entonces, en conjunto creamos una estrategia para poder ocupar esta tecnología antes de comprar el programa. Antes de eso uno va y busca en distintas bibliotecas, bueno, ¿qué existe? A lo mejor no necesito realidad virtual. Existen hoy día programas de inteligencia artificial donde uno puede ir a interrogar a un alumno, o perdón, ir a interrogar a un chatbot y que te contraste. Pero como les decía, dije, bueno, y ahí es donde tener a alguien que sepa de estas tecnologías dentro de su facultad sirve. Oye, mira, existe este programa que se llama Virtual Speech, donde podemos enseñar además a los alumnos a trabajar con inteligencia artificial para que ellos creen su propio prompt y hagamos el ciclo de call, donde no solamente van a tener la oportunidad de experimentar, sino además de crear sus propias experiencias, que yo creo que de eso se trató. Creo que ahí es donde uno tiene la oportunidad genial de decir, oye, ya con una cosa en la cabeza uno dice, mira, esto cuesta esto, pero viene y va a ayudarme a cumplir con esta debilidad, con esta problemática que yo como profesor tengo. Y yo les digo después a los profesores, bueno, ¿y ahora cómo vamos a medir que eso fue exitoso?
Satisfacción, que yo creo es lo que todos sabemos, pero uno dice, bueno, eso es significativo y yo creo que ahí, Iris, tú tienes un punto grande. El gran debe acá es cómo medir el aprendizaje significativo. Uno debiese hacer siempre en cada simulación, hacer un briefing y un debrief para ver si es que existió algo, pero uno también debiese medirlo a través de ciertas pruebas. Uno debió haber hecho una prueba similar antes de esto y después de. Y eso es donde muchas veces fallamos como docentes, tal vez como investigadores en docencia, porque no tenemos el dato previo. Entonces, si ustedes se van a sumergir en esto, yo les aconsejo empezar a hacer OSCEs o empezar a hacer pruebas de contenido a los alumnos que no han pasado por esto. Para saber, por ejemplo, y lo que yo le decía al doctor Jope, haga un OSCE de los alumnos que ya pasaron por su curso el año pasado de cefalea. Hágalo. Y el próximo año, para ver si retuvieron conocimiento los alumnos que pasaron por este simulador, hagámosle un OSCE de cefalea y veamos a qué grupo le fue mejor. Uno puede decir, bueno, sí, hay sesgo, hay un spillover effect, hay muchas cosas que pueden cuestionar esto, pero esa es la estrategia. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No te puedo dar el dato en este minuto, pero porque todavía no lo hemos hecho, pero nos tocan un par de meses hacer el OSCE a los alumnos que pasaron por el simulador para ver el impacto a largo plazo. Pero eso es algo que uno tiene que planificarlo y tiene que sentarse. Con respecto a la pregunta de Mauro, de cómo infundir, me parece que es muy buena la pregunta, porque en el fondo, ¿cómo convenzo a otros? No es tarea fácil, Mauro. Yo creo que ese es el gran desafío, pero hay que partir. Yo creo que en ese sentido yo agradezco a mis líderes que me han dado a mí la oportunidad de partir con esta iniciativa y que me ha permitido ir contagiando a otros. Ellos han sido estratégicos en darme espacio a mí, que yo tenía interés, pero al mismo tiempo dar espacio para que expongamos, de juntarnos, de invitar a gente a presentar, de compartir ideas. Así fue como salió la asociación con el doctor Jope. No nació en un espacio docente, en un claustro académico, de que el doctor Jope, después de escuchar una charla parecida a la que yo les di, me dijo, oye, quiero hacer algo parecido, ¿qué hacemos? Yo creo que ese trabajo colaborativo de generar instancias docentes es donde nacen esto. Y por supuesto que, como decía Ari, tenemos que tener equipos. Lamentablemente esto no puede ser tarea de una sola persona. Muchos de nuestros docentes, ustedes saben, necesitan tiempos para operar, necesitan tiempos para hacer sus otras actividades o quehaceres médicos. Y por lo tanto, sí, necesitamos apoyo de todos para ir logrando, pero como decía uno de los profesores de Stanford con los que me tocó trabajar, hay que ir tirando semillitas. A lo mejor hacer cosas que ya se han hecho. Sí, uno puede probar que la simulación sirve. Y uno dice, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si ya se sabe, ya hay alguien que publicó esto? Bueno, para que se contagie, para probar de que la simulación en medicina de urgencia sirve. Sí, vayan y háganlo, y así contagiamos a los urgenciólogos. Y hoy día son los urgenciólogos los que se les va a ocurrir una mejor idea que la que se me ocurriría a mí de hacer una investigación en docencia. Pero los contagié de a poquitito. Entonces, yo creo que hay que ir de a poco tirando semillas y bueno, alguna de ellas va a sembrar mejor que la otra. Y finalmente a Roberto, esto de los equipos de simulación es un gran viaje y yo creo que si bien 40 horas para ser instructor, yo creo que hay que exigirlas, por supuesto, a la gente que quiere, pero no hay que tener miedo a si yo no soy todavía instructor a atreverme a hacerlo. Es como, no porque yo no sea un experto en inteligencia artificial, no significa que no voy a ocupar ChatGPT o distintas inteligencias artificiales en mis clases. Todos lo hacemos, sin tener el título. Y yo creo que uno tiene que atreverse hoy día con lo que existe de información disponible en Internet, de hacer su propio aprendizaje y ser capaz de atreverse a ocupar estas tecnologías, primero con uno y después ver si puedo implementarlas en mis propias aulas. Yo los invito si eso no está, bueno, ser ustedes los primeros en sus instituciones.
y felices de ayudarlos, sentarnos, mostrar a algunos que quieran lo que tenemos. O sea, siempre recibimos con los viajes, con los brazos abiertos a cualquiera que quiera conocer lo que estamos haciendo, porque a nosotros también nos han abierto las puertas distintas instituciones. Entonces yo creo que justamente de eso se trata esto, del seminario de hoy día, que es conocernos y hacer trabajos colaborativos. Muchas gracias por esa generosa invitación, Rodrigo. Y les voy a pedir a Rodrigo y Ari que nos cedan unos minutitos más para hacer una segunda ronda de preguntas. Tenemos tres que han pedido la palabra, Gordon, Santiago y Carla. Y con ello ya cerramos esta segunda sección del programa de esta mañana. Entonces, en ese orden, por favor, Gordon, Santiago y Carla. Empezamos con Gordon. Sí, doctor, perdón, yo quería repetir la pregunta porque fue la que se le olvidó a la doctora Ari. La pregunta iba más encaminada a la experiencia que tengan ustedes al comparar el uso de la realidad virtual ya con la vida real, porque le comentaba que muchas veces en simulación, cuando ponemos una imagen, un video al alumno, pues es algo muy, muy característico como para que el alumno lo pueda reconocer bien, pero sabemos que en la vida real muchas veces esa imagen, ese video que nos vamos a ver no es tan claro. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna experiencia o evidencia de esa relación entre ya la imagen virtual y la real. Si realmente hay al momento de aplicarlo ya a la vida real, si hay una mejoría o nada más es en el uso de la realidad virtual. Muchas gracias, Gordon. Santiago. Perdona, doctor Pedro, no entendí bien la pregunta, Gordon. No logro entender bien si te refieres a la traslación a la vida real, o sea, la Sí, transferencia de aprendizajes, la sí, transferencia versus un sí, porque video. no, lo que pasa es que la doctora Ari decía que en sus alumnos, cuando usaban realidad virtual para identificación de lesiones, identificaban más lesiones que aquellos que no usaban la realidad virtual. O sea, mi pregunta es si eso es nada más en el contexto de la realidad virtual o ya tiene evidencia en la clínica aplicada que también es así, porque pues muchas veces las imágenes son súper características de una célula de Red Stenberg y luego ya verla bajo el microscopio a veces se batalla un poquito más. Entonces, esa es la duda. Sí. Ahora ya Gra- la apunté. Ahorita la contesto. Yo estoy Perfecto, apuntando gracias. todas. Gracias. Santiago, Gracias, buenas tardes desde Chile. ¿Se escucha bien, cierto? se Sí. escucha muy bien. Em, Son dos preguntas. Hay una relacionada a algo que mencionaron ya los expositores, también el doctor Mosqueira, sobre las universidades estatales con fondos o recursos más bien escasos, y que por lo tanto, para querer invertir en tecnologías de este tipo, tengo que hablar sobre su conveniencia o sobre indicadores de impacto. Y nos mencionaron algunos indicadores, como por ejemplo la reducción de los tiempos en la curva de aprendizaje, la satisfacción usuaria, la seguridad que otorga la metodología de simulación, pero ¿existen algunos otros indicadores que ya estén bien estudiados que pudieran ayudarnos no sé, promover, ¿cierto? O a proponer esto en nuestras instituciones? Y lo segundo, sobre todo para la doctora Cerón, que mencionó que en su experiencia local hicieron una alianza interdepartamental con ingeniería biomédica, si nos pudiera hablar un poco de eso también. Gracias, Santiago. Finalmente, la intervención de Carla. Sí, muchas gracias, doctor Pedro. Primero que nada, de manera muy general, porque la verdad que las ponencias igual el día de hoy han sido muy interesantes. Mencionarles desde mi experiencia que el uso de la simulación clínica abre la oportunidad de equivocarse y cuando un estudiante sabe que se puede equivocar muchas veces y que no va a causar daño, eso permite que practique, que de alguna manera esa habilidad se pueda ir desarrollando. Yo siempre les digo a los estudiantes cuando estamos en el laboratorio de simulación que no hay respuestas correctas, pero haciendo ese preámbulo de que pueden intentarlo muchas veces en ese contexto para finalmente poder cerrar con lo que ellos en realidad tienen que desarrollar. ¿Qué me he enfrentado yo? Por ejemplo, la resistencia, o sea, ¿qué estrategias a lo mejor ustedes pudieran recomendarnos para, pues, invitar a aquellos profesores, sobre todo aquellos profesores que ya tienen muchos años dentro de la universidad, que ellos cuentan con mucha experiencia, pero desafortunadamente ya sabemos que la simulación clínica nunca va a sustituir o va a superar a lo que es el escenario real.
quizás lo que comentaba ahorita también el doctor Gordon, o sea, ¿cómo le hacemos para equiparar y decir, ah, bueno, es que lo mismo que hacemos en simulación va a ser exactamente lo mismo en un paciente? En lo personal creo que eso nunca lo vamos a lograr, o sea, además de que los pacientes pueden tener diversas comorbilidades y un escenario puede ser muy diferente, a lo mejor en un paciente que puede estar sano, un paciente que trae más de una enfermedad o está multitratado. Y también quisiera preguntarles si ustedes dentro de la simulación o la realidad virtual o la realidad inmersiva también le enseñan a los estudiantes sobre los errores, porque algo que, por ejemplo, ha sido dentro de mi práctica, no digo que tenga que ser lo correcto, es que vamos enseñando lo que ellos deben de saber, vamos buscando que desarrollen la habilidad, pero también les vamos enseñando, por ejemplo, cuáles son las complicaciones o los errores inmediatos que se pueden dar de esa técnica, a lo mejor que estamos desarrollando, para que también cuando ellos estén en el escenario real, no solamente piensen en lo que tienen que hacer de manera correcta, sino que también puedan identificar ya sea una complicación o un error derivado de esa misma maniobra. Y lo último, si ustedes consideran que la simulación también pueda servirnos en actividades comunitarias, porque hablamos de ejercicios muy específicos, por ejemplo, la luxación o una fractura o la atención de un parto, pero, por ejemplo, para temas de salud pública o trabajos comunitarios, si tienen alguna experiencia, porque en lo personal hemos tratado de educar a la población, por ejemplo, en una autoexploración mamaria, con un modelo anatómico y ellos simulando el ejercicio, pero realmente lo hemos hecho de manera empírica, o sea, no porque realmente contemos con una evidencia, nos ha faltado como investigadores quizás también registrar esa parte, porque sí hemos notado una buena aceptación de la población. Pero mi pregunta es si han experimentado con la simulación fuera de los escenarios dentro de las universidades. Muchas gracias, doctor Pedro. A usted las gracias, Carla. Muy bien, tenemos ahora entonces nuestra segunda ronda de comentarios, empezando con la doctora Ari. Tengo todo apuntado. Y pues bueno, empezando, experiencia de la realidad virtual con la vida real. El estudio se hizo bueno, con estudiantes en campo clínico y con el uso de la realidad virtual en el centro de simulación. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí se vio diferencia, pero te voy a decir por qué principalmente. Cuando tú utilizas una herramienta en donde el alumno pueda tener concentración, en su gran mayoría del tiempo logras evidentemente un objetivo mejor. Cuando están en un ambiente hospitalario, donde todo el mundo da su punto de vista, donde se pueden distraer con mil cosas, observábamos eso, que los alumnos se distraen, están ocupando la máquina no de forma correcta para ver las imágenes e se identificaron 8 lesiones más que en la vida real que se identificaban 3 y eso tiene un impacto evidentemente en el tratamiento, como ustedes saben, en los pacientes con EBC. Entonces, sí se hace en los campos clínicos, ¿no? Y bueno, contestando tu pregunta. Y la siguiente pregunta son indicadores para promover la realidad virtual. Otro indicador que a mí me ha servido muchísimo son los costos. Los costos de los equipos de simulación comparados con los costos que tienen el uso del metaverso no tiene absolutamente nada que ver. El mantenimiento prácticamente se da solo porque los cascos se están actualizando de forma automática. Entonces, los costos para mí siempre han sido algo fundamental cuando hablamos de gestión, pues evidentemente a nivel hospitalario, a nivel de universidad, siempre nos van a preguntar por los costos, ¿no? Entonces, ese es otro de los indicadores importantes que puedes tú hacer la comparación. Primero, cuánto te cuesta un equipo de simulación de alta fidelidad, sobre todo en posgrado y bueno, en pregrado los últimos años, y cuál es el costo del uso de los lentes de realidad virtual y los mantenimientos. Los equipos de simulación, los mantenimientos son sumamente caros y los mantenimientos de los lentes de realidad virtual prácticamente nulos. Ahora ya hay programas que son perpetuos. ¿Qué significa? Que las licencias las compras una vez y prácticamente te olvidas, ¿no? De volver a comprar otra licencia y bueno, esas licencias se están renovando de forma automática.
Las alianzas, la siguiente pregunta, las alianzas con ingeniería biomédica. Nosotros tenemos haciendo eh, servicio social a pedagogos, tenemos haciendo servicio social a, obviamente, a estudiantes de medicina y tenemos también haciendo servicio social a ingenieros de biomédica y ingeniería en sistemas. Entonces, esa gran fuerza que hemos tenido en nuestra universidad ha hecho, y a nivel hospitalario, que fue en el primer lugar en donde trabajé, en los centros de simulación, pues bueno, ha servido para hacer un grupo muy fuerte e ir perfeccionando todo este desarrollo en la realidad virtual. Entonces es importante también que a los ingenieros biomédicos recuerden que ellos y nosotros trabajamos siempre en conjunto. Cuando yo me he acercado a los ingenieros biomédicos, me han dicho, doctora, en la vida habíamos conocido a alguien que considera la opinión de los ingenieros biomédicos y por supuesto que ellos se encargan de darnos mucha de la tecnología que tiene impacto en los pacientes nos lo dan los ingenieros biomédicos y ahora poderlo llevar a la implementación con el uso de simulación, pues para ellos ha sido genial y ha sido una revolución completamente en nuestro país. El uso de metaverso nos ayuda de los errores, por supuesto. Actualmente ya hay equipos del metaverso en donde tienen inteligencia artificial, que prácticamente todos los programas ya lo tienen. Entonces te están dando un feedback de forma inmediata para que no solamente estés aprendiendo a hacer las cosas de forma correcta. En simulación, el año pasado, si a ustedes les suena, Peter Dickman, que es uno de los máximos representantes de la simulación, nos dijo, dejen de mencionar que en simulación no pasa nada si te equivocas. A ver, alto, alto, alto. No es que lo puedes estar haciendo mal una y otra vez, una y otra vez. Significa que sí, el error tiene una repercusión en los pacientes. Ahí no le va a pasar nada a él, pero tienes que aprender también de lo que ocurre y de lo que has hecho mal. Evidentemente, no con juicio, de forma incorrecta, pero sí tenemos que hacerle ver al alumno los errores también que tiene para que no se repitan, porque recuerden que no es que el alumno esté aprendiendo que el error es algo que no va a tener una consecuencia, ¿no? Sino todo lo contrario. En simulación sí te vas a equivocar, sí te vas a enfrentar a tus propios pues le estamos llamando a tus propias frustraciones, ¿ok? Porque antes decíamos, simulación, realidad virtual es un lugar seguro de aprendizaje en donde tú te puedes equivocar, no pasa nada. A ver, alto, o sea, sí va a pasar porque hay gente que le choca ser expuesta y en simulación, en el metaverso, realidad, todo lo que ustedes me quieran decir, evidentemente vas a sufrir una exposición, pero tiene un porqué esa exposición, ¿no? Entonces siempre en el pre-briefing se les enseña por qué vas a ser expuesto, ¿no? Y bueno, la simulación en actividades comunitarias, sí, tenemos actualmente ya un programa que estamos haciendo con España, específicamente con el Centro de Simulación de Valdebrón, en donde estamos haciendo simulaciones con, obviamente, todo el personal. Pues nuestra comunidad como tal. Entonces esa experiencia ha sido maravillosa porque los mismos pacientes o la misma comunidad le encanta ver que sus médicos se estén capacitando y otra, le encanta que tú los capacites, ¿no? Porque cada uno aprendemos de forma diferente y ha sido una gran experiencia. Espero en breve poderles compartir esa experiencia de llevar ya la simulación a la comunidad. Y sí, sí, sí es posible, tiene muchísimos beneficios. Y pues bueno, también al igual que Rodrigo, pues obviamente estamos súper abiertos a cualquier contacto que podamos tener. Creo que estos espacios siempre sirven para poder hacer conexiones, ¿no? ¿De qué estás haciendo tú? ¿Qué me puede funcionar a mí? De los errores que yo he tenido a la implementación, pues bueno, eso me encantaría que ninguno de ustedes lo tuviera, pero ya hemos pasado un camino que a lo mejor a ustedes les puede funcionar y pues con muchísimo gusto. Rodri, es tu turno. Gracias, Ari. Eh, Voy a tocar los últimos dos puntos. Yo creo que el tema de la resistencia al cambio siempre va a existir. Eh, y eso es algo que a todos nos va a tocar vivir en todo lo que hagamos. Yo creo que eso es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir si somos líderes en educación, porque el que lidera muchas veces tiene que también innovar. Y muchas veces la gente está acostumbrada a hacer algo de una misma forma y el que no quiere ir cambiando tiene su derecho, no obstante, probablemente va a ir siendo reemplazado si es que lo novedoso tiene sustento. Esto tiene sustento. Y al final, el cómo combatir la resistencia, yo creo que no es solamente de uno. Yo creo que si los líderes de nuestras instituciones están confiando en esto y te están dando
esa responsabilidad, uno tiene que tener la paciencia para encontrar su espacio y demostrando con evidencia de que esto sirve. Yo creo que esa es una forma de ir combatiendo la resistencia y al mismo tiempo compartiendo, compartiendo nuevamente, invitando a colaborar, que ellos sean parte, también los alumnos sean parte de la experiencia. Y, y simplemente yo creo que son las autoridades de las universidades las que tienen que lograr hacer una cultura de cambio. Pero no solo para la realidad extendida, si hoy día es realidad extendida, mañana va a ser otra cosa y pasado mañana va a ser otra. Yo creo que es la cultura de nuevo, de la mejora continua y de ocupar lo que hoy es una muy buena herramienta de mejora, de potenciar, porque yo así lo que veo en la realidad extendida es que potencia el aprendizaje. Pero más adelante estoy seguro que van a haber otras. Así que eso con respecto a la resistencia. Hoy día tenemos profesores de, les digo, 65, 70 años ocupando realidad extendida en sus cursos, que obviamente no fueron los primeros, pero ya lo están usando, porque se atrevieron y porque también existió una capacitación hacia ellos constante de esto para quitar un poco ese susto. Y de vuelta, creo que también tiene gran parte los líderes que han dado el espacio a la comunicación de esta idea. Y con respecto a experiencia en la comunidad, al menos en nuestra facultad tenemos tres lindos proyectos que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos en el que estoy inmerso y por eso se lo comparto, que es, ya tiene que ver con la atención centrada en el paciente. Esto ya va a ir ahí a la comunidad, pero nosotros en nuestro centro de salud, que es la clínica alemana, no sé si ustedes saben, pero no tenemos un hospital de niños. Los niños, como me imagino, en muchos de sus lugares pasan en el mismo pasillo que el de los adultos. Entonces, hay una gran ansiedad que podría ser evitada. Nosotros hoy día estamos probando qué pasa con experiencias inmersivas, colocándole estos cascos de realidad virtual mientras están siendo trasladados, por ejemplo, al pabellón y ver si esto tiene una disminución en la ansiedad perioperatoria, que me parece que es algo bonito y que lo vimos cuando fuimos a rotar con mi señora anestesista pediátrica. Y cuando fuimos a Stanford, a mí me tocó hacer mi rotación en traumatología, ella era anestesista pediátrica, y me decía, no puedo creer que algo tan simple como esto pueda mejorar tanto a un evento tan importante como la ansiedad de los niños. Y yo creo que es algo que podríamos explorar. Y por eso mismo que lo estamos haciendo hoy día en Chile. Con respecto a otra cosa llamada la comunidad misma, hay unas enfermeras que han llevado cascos de realidad virtual a, a los lugares de ancianos. Entonces exploran con ellos ciertos paisajes, cosas de vuelta, ¿no? Acá no se requiere pagar nada, porque existen software que te transportan a una playa, te transportan a un bosque, y simplemente es una forma de, por ejemplo, hacer un poquito de mindfulness, o como quieran ustedes llamarlo, de bienestar, de simplemente esa acción, al parecer, por lo que ellos nos han mostrado de vuelta, esto sin investigación dura, pero ha mostrado una gran satisfacción en los usuarios de sentirse que vuelven a experimentar eh, eh, algo que ellos probablemente en su asilo no están pudiendo hacer. Muchas veces ellos están en su propia pieza y no salen al exterior. El simplemente regalarles esta experiencia para ellos muy, muy potente. Y finalmente, kinesiólogos que están ocupando esto también para generar movilidad articular en pacientes que han sido recién operados, por ejemplo, o que una de las primeras experiencias que yo vi también fue en gente con infartos que no podían mover sus manos, y ustedes conocen esta tratamiento en espejo, ¿no es cierto? Que le ponemos un espejo con la mano que sí puede mover y la mueve, y después con la mano que no puede mover, y pareciera ser que eso mejora eso, más que pareciera ser eso, ya ha habido demostraciones de que eso mejora. Bueno, con la realidad virtual es aún más potente que un espejo, porque tú le muestras que la mano se puede mover, y eso es algo que también se puede hacer hoy día. Así que esas son experiencias que conozco en comunidad. Muy bien, muchísimas gracias entonces nuevamente a la doctora Ariana, al doctor Rodrigo, por estas presentaciones tan importantes, interesantes y sobre todo por su apertura, ¿no? Su transparencia, a compartir su generosidad de invitarnos
para poder visitarlos, estar en comunicación y de seguro, por el lado mío, la invitación también y la expectativa de poder tenerlos nuevamente en ediciones futuras de nuestro programa formativo para líderes de alta gerencia. Muchísimas gracias a ustedes, Ari y Rodrigo, por su participación hoy día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nada más me gustaría comentarles, si me lo Por favor. permiten, vamos Claro a que sí. tener un congreso por primera vez en México en donde se une la parte de educación con simulación. Entonces, porque siempre, normalmente los congresos ya se hacen como de forma separada y es la primera vez en donde educación y simulación como tal se unen, porque son, sin duda, dentro del proceso educativo, no pueden ir como separados, ¿no? Entonces, pues los esperamos. Sería un gusto para nosotros poder contar con todos ustedes. Es en un lugar muy famoso en México, que se considera el más seguro, ¿eh? En México, que es en Mérida, en mayo, en la última semana de mayo. Entonces, a través de la página de ANFEM, seguramente pueden ustedes encontrar más información. Y de verdad, doctor, le agradezco muchísimo la consideración y a todos ustedes. De verdad, para nosotros es un gusto. Hablo por Rodri porque seguramente coincidimos que hablar con personas que ustedes son líderes en educación, pues nos compromete muchísimo más a nosotros para estar en contacto, ¿no? Y ofrecer pues todo lo que podamos nosotros compartir. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes, Ari y Rodrigo. Hasta cualquier momento o hasta todo momento. Chao, gracias. Con todos los líderes participantes, son las 11:35 horas del este. Vamos a hacer nuestra pausa de 15 minutos hasta las 11:50 y en ese momento nos volveremos a reunir para la sesión de cierre de conversatorio. Nos vemos en 15 minutos. Gracias.